Bíblicamente hablando, tenemos la orientación, o sea, las pautas que nos da el propio Señor en el Evangelio de Mateo. Ustedes están igual que yo, saben que Jesús nos dice que si alguno de nosotros es sorprendido en alguna falla, en algún pecado, en alguna debilidad, que nosotros tenemos que hacer la corrección fraterna. Y Él pone el camino para hacerlo, ¿verdad? Y dice a solas, en primer lugar. Y es tan importante esto que nos sugiere el Señor, porque en psicología siempre decimos que a solas se hacen las correcciones, en privado las correcciones, y las virtudes se hacen comunitarias, o sea, se abren a lo social. Entonces, en el tema de la corrección fraterna, marcado ya por el mismo Jesús, ¿verdad? Que dice que hay que hacerlo a solas. Quiero agregarle otro contenido que es la misma Sagradas Escrituras nos propone del cómo hacer esa corrección fraterna, ¿verdad? Ya sabemos que Jesús nos habla de que tenemos que hacer a solas, o sea, esto quiere decir que no deberíamos aprovechar las reuniones grupales, los encuentros que tenemos entre catequistas, entre coordinadores de capillas o agente pastoral, esos lugares comunitarios para hacer la corrección fraterna, porque salvo que se haya pasado por todo el proceso, el primer paso que nos propone Jesús es justamente hacerlo a solas. Después con dos testigos, dice, y ya en el caso que no haya un cambio en la vida de ese hermano o de esa hermana, ahí recién el Señor sugiere la denuncia ante la comunidad, ¿verdad? Muchas veces en la práctica, en la experiencia de tantas personas que trabajan en el mundo del servicio, sobre todo en actividades más pastorales dentro de la iglesia, a veces se aprovechan las reuniones de grupo para hacer las correcciones fraternas y no es lo más saludable, porque en psicología, como les decía, nosotros siempre sugerimos de que las correcciones o los cambios que querramos que cualquier miembro, cualquier persona que forma parte de nuestro núcleo, ya sea familiar, de núcleo de amigos y, por qué no, también de la gente que trabaja con nosotros en el servicio, siempre decimos que las correcciones se hacen en privado y las felicitaciones en público, ¿verdad? Todo lo contrario de lo que comúnmente a veces mucha gente hace, aprovecha las reuniones comunitarias, como decía hace rato, para hacer la corrección fraterna. Y cuando nos toque hacer la corrección fraterna, quiero agregarle una cita bíblica, si tienen para escribir, después pueden ir a revisar. Está en la carta de Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Interesantísimo, ¿verdad? Porque justamente cuando hablemos de la dimensión comunicativa, vamos a hablar de la asertividad, de la comunicación asertiva. O una persona asertiva dentro de la psicología, o la comunicación asertiva, o ser asertivo dentro de la psicología. La asertividad es una habilidad social, hoy se dicen así, a un conjunto de comportamientos o un conjunto de actitudes que ayudan un poco a fortalecer los vínculos en relación a los demás, ¿verdad? Entonces aparece entre las habilidades sociales, por ejemplo, la asertividad. ¿Y en qué consiste la asertividad? En esta facilidad en poder expresar lo que pensamos y lo que sentimos, pero sin lastimar, sin agredir, ¿verdad? Respetando un poco también la opinión, el pensamiento y el derecho que tiene la otra parte o las otras personas. Por eso yo suelo decirle a las personas a quienes acompaño que asertividad no quiere decir agresividad. No hay que hacerlo de una manera agresiva. Y esto, para que ustedes se den cuenta que tiene mucha consonancia con lo que dice la palabra, aunque la psicología es una ciencia del siglo XIX, XIX-XX, ¿verdad? La palabra de Dios es mucho antes que aparezca la ciencia. Y el propio Dios, el propio Señor, por boca del apóstol Pablo, en la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 1, dice, si alguno de ustedes es sorprendido en alguna debilidad, en algún pecado, cosa que es muy normal en la condición humana, tenemos que partir de ahí. Todos los que estamos sirviendo, ya sea como catequistas, ya sea como coordinadores de capilla, como agentes pastorales, por así decir, todos somos humanos, todos pisamos la misma plataforma humana, inclusive nuestro sacerdote. Este sacerdote, el hermano en la fe, a quien Dios le llamó y le dio una misión especial, ¿verdad? Pero eso no quita su humanidad, sigue siendo un humano como todos nosotros. O sea, todos pisamos la misma plataforma, la plataforma humana. Y sabemos que la plataforma humana, o lo humano, o la naturaleza humana, mejor dicho, perdón, está herida por el pecado original. Nosotros sabemos que el bautismo borra el pecado original, pero no borra las consecuencias de ese pecado. Y según lo que nos dice Pablo, porque usa una expresión para indicar justamente la herida que tiene la naturaleza, dice la concupiscencia de la carne, así dice Pablo.
¿Y en qué consistiría esa concupiscencia de la carne? Que nuestra condición natural o nuestra naturaleza, que está herida por el pecado, o desde el pecado original, tiene mayor predisposición o mayor inclinación hacia el mal que hacia el bien. Para hacer el mal no necesitamos esforzarnos, como suelo decir en guaraní, no se embarei. Sin embargo, para el bien necesitamos hacer un esfuerzo, necesitamos poner de nuestra parte y en muchos casos el esfuerzo natural no es suficiente. Necesitamos de lo sobrenatural. Entonces, esa es nuestra condición humana. Estamos heridos por el pecado original, por lo tanto, somos frágiles con mucha disposición más al pecado que a la vida virtuosa. Como decía, hay que trabajar para ser virtuoso. Sin embargo, para el pecado o para el mal nos sale con mucha facilidad. Entonces dice San Pablo en la carta a los Gálatas, dice, ustedes que son espirituales, para diferenciar, Pablo quiere diferenciar del hombre y la mujer espiritual del hombre y la mujer carnal. El hombre y la mujer carnal que está descrito, o sea, se describe un poco más arriba en el capítulo 5 de la carta a los Gálatas, los frutos de la carne y los frutos del espíritu, ¿verdad? Y entre los frutos del espíritu está el amor, la alegría, la paz, la mansedumbre, el dominio propio, la bondad, ¿verdad? La dulzura, todos son frutos del espíritu. Por eso Pablo dice, ustedes que están animados por el espíritu, dice, corríjanlo con dulzura y piensa que tú también puedes ser tentado. Qué interesante. ¿Por qué dice Pablo, corríjanlo con dulzura? Bueno, y eso porque conoce Dios perfectamente cuál es la condición humana. Y acuérdense que Pablo es apóstol del Señor y todo lo que él expresaba del misterio de Dios y de los hombres fue revelado por el mismo Jesús. Eso lo dice él, ¿verdad? Que fue el Señor el que le reveló todo el misterio de Dios y el misterio de la humanidad. Entonces dice Dios por boca de Pablo, ustedes que son espirituales, dice, corríjanlo con dulzura y piensa que tú también puedes ser tentado. Qué interesante. Y esto lo digo así porque yo le suelo escuchar inclusive a gente de iglesia, a gente que trabaja en los grupos, en los movimientos, que en nombre de la sinceridad, en nombre de la verdad, generalmente suelen lastimar, suelen herir, ¿verdad? Dicen así, mira, yo soy sincero, yo soy sincera, a mí me gusta decir la verdad y yo voy de frente, yo no soy de aquellos que se dan la vuelta para decir las cosas, yo te voy a decir en tu cara. Bueno, y cuando alguien usa esa expresión, yo suelo decirle a la otra persona, sentate y quédate tranquilo, tranquila, porque ese te va a ofender, ese te va a lastimar. ¿Y por qué? Y porque generalmente cuando hacemos corrección fraterna, no lo hacemos como nos sugiere el Señor. ¿Cómo nos sugiere el Señor? Que lo hagamos, según Pablo, ¿verdad? Con dulzura. Casi siempre hacemos la corrección fraterna, a veces activado o movido por ciertas emociones que solemos experimentar en nuestro mundo interior. Un ejemplo muy concreto, yo puedo estar enojado, por ejemplo. Estoy enojado con el hermano, con la hermana que a lo mejor es impuntual, no llega casi siempre llega muy tarde, el hermano o la hermana que de repente promete algo y después no cumple, el hermano o la hermana que, bueno, tiene alguna debilidad, como dice, algún pecado, como dice Pablo, ¿verdad? Y cuando a mí me molesta o nos suele molestar o nos suele dejar mal cierto tipo de comportamiento del otro, en muchos casos reaccionamos y hacemos la corrección fraterna desde el enojo, desde, qué sé yo, desde a veces de un sentimiento, así como decía Pablo, hacerlo, piensa que tú también puedes ser tentado, quiere decir, cuidado que si la debilidad de ese hermano que vos estás queriendo corregir, evidentemente no es la tuya, pero vos también tenés una debilidad, ¿verdad? Mi debilidad no es tomar, mi debilidad no es fumar. Y a lo mejor como esa no es mi debilidad, yo me pongo como en una actitud así de darle cátedra a ese hermano, a esa hermana que le quiero corregir de la debilidad que él o ella puede tener en el ejemplo concreto de que fumo o toma. Claro, yo no tengo esa debilidad, pero yo puedo tener otra. Entonces, cada uno tenemos nuestra propia debilidad, por eso dice Pablo, y piensa que tú también puedes ser tentado. O sea, hacer la corrección fraterna con amor, con dulzura, con amabilidad, ¿verdad? Y piensa que tú también puedes ser tentado, quiere decir hacer esa corrección fraterna con humildad, sabiendo que la debilidad del otro no es la mía, pero no porque no es la mía, yo me puedo poner en una actitud así de autoridad moral y darle más o menos cátedra de las cosas que él tiene que cambiar, porque yo también tengo la mía, dice Pablo, y tengo que saber también entender de que el otro o la otra que está compartiendo la misma misión conmigo, perdón, está herida por el pecado original y tiene esa disposición también al pecado. Entonces, la corrección fraterna es tan importante dentro de lo que son nuestros grupos, nuestros movimientos, de los grupos de catequistas, los grupos de coordinación,
porque la posibilidad a equivocarnos, la posibilidad a caer, la posibilidad a errar está. Y no debemos pasar por alto, pero cuando nos toque hacer la corrección fraterna, lo hagamos como nos propone las Sagradas Escrituras, como nos propone Dios por boca de su apóstol Pablo. Hacerlo, dice, con dulzura, y piensa que tú también puedes ser tentado. Entonces, teniendo en cuenta el parámetro de las Sagradas Escrituras y también teniendo en cuenta un poco nuestras costumbres, sería muy bueno que a partir de ahora, dentro de nuestro mundo, de nuestro núcleo de servidores, ¿verdad? Saquemos esta expresión que acababa yo de mencionar antes de dar el ejemplo que puse, ¿verdad? De que yo soy sincero, yo soy sincera y que yo soy veraz y en nombre de la sinceridad y la verdad yo pueda decir todo lo que pienso y siento y lo más probable es que yo pueda lastimar en ese caso concreto. Entonces, tener muy en cuenta que hay que hacer la corrección fraterna. No tengo que pasar por alto el error, ¿cómo se llama? El desacierto del hermano, el pecado del hermano. Yo no puedo decir, bueno, yo no me tengo que meter, es su vida, que él haga lo que a él le parezca, es su vida y él es responsable de su vida, ¿verdad? No, nosotros también somos responsables de nuestros hermanos que comparten con nosotros la misma misión. Por eso cuando alguno de los hermanos es sorprendido en alguna debilidad, en algún pecado, la corrección fraterna tiene que venir. Y esa corrección fraterna bien hecha favorece mucho a que los vínculos dentro de los grupos y los movimientos se vayan fortaleciendo. Sin embargo, si no hacemos corrección fraterna y nos quedamos con el pensar un poco mal del hermano, de la hermana, de su debilidad, eso ya nos lleva también un poco a pecar, porque en el interior estamos murmurando contra ese hermano, contra esa hermana. La otra herramienta que quiero poner a conocimiento de ustedes, o por lo menos a disposición de ustedes, es la de la comunicación, ¿verdad? La primera herramienta que puse, justamente para fortalecer estos vínculos y para ir sanando heridas, es la corrección fraterna. La siguiente herramienta es la de la comunicación, o la dimensión comunicativa, ¿verdad? Cuando hablo de comunicación, me gustaría que tengamos en cuenta tres cositas. Primero, el contenido de lo que comunico. Por ejemplo, ¿qué comunico? Segundo, ¿cómo comunico? El medio que uso para comunicar, ¿verdad? Y el tercero, ¿cuándo comunico? El momento en que voy a comunicar, que es muy importante también, ¿verdad? En cuanto al qué comunico, al contenido, qué importante para los que formamos parte de estos núcleos que le acababa de decir, de catequistas, de coordinadores, de agente pastoral. Vamos a hablar de fraternidad, porque somos hermanos en la fe. Qué importante es que tengamos en cuenta entonces ese primer punto, en lo que el contenido, o sea, lo que estoy compartiendo. Y quiero nomás usar un texto bíblico, siempre para tener como referencia la palabra de Dios, porque es nuestro manual de funcionamiento, ¿verdad? Todos los que decimos ser seguidores del Señor, necesitamos conocer bien las Sagradas Escrituras y tratar de adecuar nuestra vida a lo que nos propone Dios en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? No a lo que nos propone la cultura, a lo que nos propone una filosofía de moda, a lo que nos propone una corriente de psicología de moda, que también puede ser, ¿verdad? Por eso en Romanos 1, 2, prácticamente en el 2, ustedes saben que dice Pablo, renuévense interiormente, cambien su manera de pensar, no se dejen llevar por la corriente de este mundo, dice, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos de alguna manera someter todo nuestro comportamiento a lo que nos propone la palabra. Nuestro referente número uno debería ser la palabra, nuestro manual de funcionamiento debería ser la palabra. Y en cuanto al qué, el qué es lo que el contenido de lo que yo comunico, me encantaría que se fijen un poco en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 29, interesantísimo. En ese versículo bíblico, perdón, San Pablo dice a las comunidades, a esta comunidad cristiana de Éfeso, por lo tanto nos dice también a todos nosotros, dice, que no salga de vuestra boca palabra que hiera. Qué interesante. Que no salga de vuestra boca palabra que hiera. Al contrario, que vuestras palabras edifiquen a quienes los escuchan. Qué interesante. Entonces, si voy a revisar el contenido, la primera parte de lo que le acabo de decir, lo que tengo que tener en cuenta, ¿verdad? El qué. Entonces, revisar un poco si aquello que yo voy a expresar, aquello que yo voy a decir, ¿verdad? En mi comunidad, en mi núcleo familiar, entre mis amigos, en los lugares que estoy sirviendo, eso que voy a decir va a edificar, va a ayudar a la unidad, va a curar, va a fortalecer o va a dividir
o va a ser causa, ¿cómo se llama? Ocasión de pecado, o le va a hacer sentir mal a la otra persona. Qué interesante, o a los otros que nos están escuchando. Pablo dice justamente en esta carta, dice, que no salga de vuestra boca palabra que hiera. Miren ¿cómo se llama? La relación que tiene con esto que acabamos de decir con respecto a la corrección fraterna. No es lo mismo hacer una corrección fraterna, por ejemplo, desde el enojo que yo pueda sentir en mi corazón, a lo mejor inclusive hasta de la revancha. ¿Por qué? Porque la semana pasada vos me hiciste una corrección fraterna sobre una debilidad, un desacierto, un pecado que yo tuve. Y como ahora sos vos el que caíste, sos vos el que cometiste el pecado, entonces yo encuentro una oportunidad para ser revanchista. Te voy a hacer la corrección fraterna, pero te voy a hacer desde la revancha, porque a mí no me gustó nada lo que me dijiste la otra vez. A pesar de que me dijiste aparte y a lo mejor me dijiste dulcemente, me dijiste de buena manera, pero no me gustó, porque soy de aquellos que no me gusta que se me diga, aunque se me diga bien, no me gusta que se me diga lo que no hago bien, no me gusta que se me diga en qué me equivoco, no me gusta que se me diga las cosas que tengo que cambiar, por más que me diga bien. Entonces, ¿qué pasa? Yo acepté porque formo parte de esta comunidad. Pero ¿qué pasa? Hoy sos vos el que tuviste una debilidad, tuviste un desacierto o caíste en un pecado y bueno, yo me tengo que acercar a hacerte esta corrección fraterna, pero el lugar o desde dónde voy a hacer esa corrección fraterna. En muchos casos es desde la revancha, en otros casos es desde el enojo. Estoy tan enojado que movido por ese enojo te hago la corrección fraterna. Y miren, ¿qué va a producir en la otra persona? Esto que dice Pablo en Efesios 4:29, va a herir, va a lastimar. Por eso dice él, que no salga de vuestra boca palabra que hiera. Al contrario, que vuestras palabras edifiquen a quienes los escuchen. Entonces yo le suelo decir a veces a los padres de familia, le digo, eso que vos le decís constantemente a tu hijo o a tu hija, edifica su autoestima, edifica su vida, ¿verdad? O son palabras que hieren, palabras que lastiman, palabras que van dejando secuelas fuertes en la mente de la persona, ¿verdad? Entonces, qué importante es entonces ver el contenido de lo que yo voy a comunicar. Me refiero más, estoy haciendo más referencia, no al contenido bíblico, al contenido querigmático, al tema de la catequesis que voy a desarrollar. Sí, que también es contenido. Me estoy refiriendo más a las relaciones interpersonales dentro de nuestros grupos, ¿verdad? De catequistas, de agentes pastorales. ¿Por qué? Porque tenemos que ir construyendo la comunidad. Y esta comunidad también es evangélica. ¿En qué sentido? Que la gente también al ver cómo nosotros nos comportamos, cómo nos tratamos, cómo nos tenemos en cuenta, entonces nuestro modo de comportarnos entre nosotros también es un anuncio de Jesús, de lo que Jesús trae para nosotros, la buena nueva de la fraternidad, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, perdón, entonces volviendo a lo que les decía, dice Pablo, que no salga de vuestra boca palabra que hiera. Entonces, qué importante es revisar el contenido de lo que vos vas a expresar. Aquello que vas a expresar, aquello que vos vas a comunicar, ¿realmente va a edificar, va a construir, va a hacer el bien, va a crear la unidad o va a dividir? Por eso es que yo siempre digo a la gente, cuidado con los chismes. Cuidado con los chismes porque las mentiras y los chismes no edifican la comunidad. Al contrario, dividen la comunidad, hace que a veces nos enfrentemos y se convierte en ocasión de pecado a veces para el hermano. Entonces, si queremos construir relaciones fraternas fuertes entre nosotros, entre los distintos grupos de nuestra comunidad, tenemos que cuidar mucho este detalle, ¿verdad? Cuidado lo que comentamos, cuidado lo que decimos. Por eso la importancia de prestarle atención al contenido, el qué vas a decir. Después también está el cómo. Y ahí entra lo que yo les decía recién. Qué importante es decir de buena manera las cosas. Decir, como decía Pablo en la carta a los Gálatas capítulo 6, versículo 1, ¿verdad? Decir dulcemente, decir amorosamente, ¿verdad? Decir con ternura. Porque para nosotros, y en muchos casos, de la gente que yo también trabajo acá en consultorio, muchos suelen cuestionar la forma como se le dicen las cosas, no tanto el contenido, sino la forma, como de la manera que me dijeron, dice, me hizo sentir mal porque me dijo mal, y en otros casos me dijo en un mal momento, que vamos a ver después también, el momento en que eso expresamos. Entonces, qué importante es tener en cuenta, con lo que le decía recién, el contenido, ciertamente, para ver si lo que voy a decir va a edificar, va a construir, va a curar, va a ser un canal realmente de Dios para edificar la vida del otro, o va a dividir, va a fragmentar, o va a crear cizaña, va a ser ocasión de pecado. Entonces, qué importante, ¿eh? Que salga de vuestra boca palabra que edifica.
Segundo, le decía recién con respecto, por ejemplo, al tema del cómo. Qué importante también es tener en cuenta que la palabra tiene mucho poder. Yo no sé si creo que ustedes tienen también la muy linda tradición, como muchos de los católicos acá en Paraguay, de bendecir gestualmente, ¿verdad? Hay muchos de los hermanos que profesan la fe católica, digo fe católica, porque los hermanos que profesan la fe cristiana no católica no tienen esta práctica de la bendición gestual, esa bendición que muchas veces los hijos le piden a los padres o los ahijados a los padrinos. Entonces, qué importante es esto que voy a compartir con ustedes. Es muy válido y tiene su valor la bendición gestual, pero si esa bendición gestual no va acompañada de la bendición verbal, no tiene mucha fuerza. La palabra, como les decía recién, tiene mucho poder. La palabra puede herir como puede curar. La palabra puede atraer como puede alejar. La palabra puede bendecir como puede maldecir. La palabra puede suscitar en vos, ¿cómo se llama? Adhesión, solidaridad a un proyecto que yo te estoy presentando. O esa palabra puede producir rechazo en vos. Depende cómo te expreses, depende cómo te diga. Entonces, así, con estos ejemplos les estoy mostrando el poder que tiene la palabra, ¿verdad? Entonces, el cómo digo es muy importante también, no solamente el qué comunico, sino el cómo comunico. Entonces, cuando voy a comunicar algo que yo quiero que sea para edificación, porque eso es lo que nos pide el Señor, para edificar la vida del otro, la vida de mi esposo, la vida de mi esposa, la vida de mis hijos, la vida de mis hermanos, la vida de los hermanos en la fe con quien estoy compartiendo la misión. Entonces de mi boca debería salir palabras que edifiquen. Ahora, no solamente la palabra que puede edificar, ¿verdad? La palabra, sino también el cómo digo, cómo expreso esa palabra. Hola, licenciado, no sé si me estás escuchando. Posiblemente se fue la luz. Un momentito, voy a comunicarme con el licenciado a ver qué va. Ahí volvió un ratito. Ahí sí podés activar de vuelta el audio, licenciado. Ahí habilité para que puedas. Ahí está. Ahí, excelente. ¿Me escuchas? Genial. Sí, ¿Te escuchas? seguimos entonces. Sí, sí. Bueno, seguimos, segunda parte. Así mismo. Sí, lo que estaba compartiendo, no sé si la mayoría escuchó, pero voy a repetir, ¿verdad? No solamente es importante tener en cuenta el contenido, que lo que yo diga edifique, construya, ¿verdad? Sino también el cómo digo. Y ahí es donde hay que tener en cuenta una serie de cosas, como por ejemplo el tono de voz. Ciertamente la misma palabra tiene poder, la palabra que yo pueda utilizar, ¿verdad? Pero si a esa palabra le agrego un tono de voz fuerte, vamos a poner un ejemplo, estaba diciendo de que las personas que estaba contando el caso de esta señora que me estaba diciendo de que quería aclarar con una vecina algunas diferencias que tenían, pero que de repente terminaron discutiéndose, dice, yo no sé por qué nos discutimos si mi intención era solamente aclarar, me decía ella. Entonces yo estaba explicando, no sé si se escuchó, pero bueno, ahora repito, si se escuchó, bueno, repito. Yo estaba explicando de que le suelo decir a las personas, bueno, mira, yo no soy Dios, yo no veo tu intención. Yo lo que veo, y le pongo el ejemplo, supongamos que vos venís acá a aclarar algo conmigo, llegó a tus oídos un comentario sobre tu persona que supuestamente hice yo y que a vos te dolió o que a vos te molestó.
Entonces vos venís al consultorio porque me conoces, sos mi paciente, le digo, venís con la intención de aclarar y, zanjar un poco las diferencias que podamos estar teniendo. Y desde que vos entrás aquí a este consultorio, le digo yo lo que veo es el rostro que vos pones cuando te estás dirigiendo a mí, los gestos que estás haciendo al dirigirte a mí, escucho la palabra que usas y el tono que usas. Le digo, y es eso lo que produce un impacto en mí. ¿Qué quiere decir eso? Si tu tono es alto, el tono de voz que estás utilizando para la comunicación, de lo que vos quieras comunicar, es alto. Los gestos que haces, la expresión facial que tenés, ¿verdad? Denotan que vos estás alterado, estás alterada, estás molesto, molesta, ¿verdad? Porque todo eso se refleja también en nuestras expresiones físicas, sobre todo en nuestro rostro. Eso es lo que produce un impacto en mí. No es tu intención, la intención puede ser buena. Viniste acá como para aclarar la diferencia que tenemos, pero lo que en mí impactó es el tono de voz, la palabra que usaste, los gestos que tenías y el rostro cuando vos te dirigiste a mí. Y yo me sentí atacado, le digo a la gente, yo me sentí atacado, o sea, mi mecanismo de defensa se activó porque yo me sentí atacado. Tu intención tal vez no fue atacarme, pero vos no te estás dando cuenta porque no sabías, porque nadie te enseñó esto, que tu tono de voz, la palabra que usas, los gestos que haces, activaron mi defensa, porque me sentí atacado y se activó automáticamente mi defensa. ¿Y cómo nos defendemos psicológicamente hablando? O sea, ¿cómo se defiende nuestro psiquismo cuando nos sentimos atacados? De dos maneras. Una, el contraataque. Entonces, yo me sentí atacado, o sea, yo interpreté que vos me estás atacando, me estás reclamando, me estás cuestionando o me estás retando, y eso lo interpreto por el tono de voz. ¿Se me escucha, verdad, Juan? Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha Sí. bien. Ah, bueno. Sí, sí. Entonces yo, como no veo la intención, lo que a mí me impacta es el gesto, la palabra, el tono de voz que estás usando y yo me siento atacado. Entonces, al sentirme atacado, yo también contraataco. Una manera de defenderme es el contraataque. Entonces empiezo a decirte, ¿y qué es lo que vos me vas a decir? Que vos siempre también esto, 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 y al final terminamos peleados, como decía esa señora, ¿verdad? Entonces, la otra manera de defendernos es la defensa de la tortuga. La tortuga, cuando se siente amenazada, se mete en su caparazón. Hay gente que cuando se siente atacada no te va a hablar. Por más que vos le digas, este es el momento para hablar, habla, ahora tenés que expresarte. ¿Por qué es lo que no hablas? No te va a hablar. Si se sintió atacado o atacada, automáticamente se va a activar su mecanismo de defensa. ¿Y qué hace su mecanismo de defensa? El mecanismo de defensa psíquico, ¿verdad? Hace que te contraataque o como la tortuga se meta en su caparazón. Entonces, miren qué importante es el cómo digo lo que tengo que decir, el cómo expreso el contenido, no solamente el contenido ya sabemos que tiene que ser que edifique, que construya, que ayude, que una, todo lo que ya escucharon de mi boca y de lo que decía San Pablo, ¿verdad? Sino también tan importante es el cómo. Entonces hay que cuidar mucho el tono de voz, la postura física, la expresión facial, cosa que no es fácil cuando una persona está alterada. Si yo estoy molesto, estoy molesta, estoy enojado, siento enojo, siento malestar interior por un comentario, por alguna actitud, por algún comportamiento del otro hermano, de la otra hermana que me está poniendo mal, ¿verdad? Y si yo en ese momento voy a expresarle, por más que le diga, una gran verdad y trate de hacerlo de la mejor manera posible, es inevitable que no me salga con una carga emocional que la otra persona se pueda sentir como atacada. Entonces, es tan importante no solamente el qué, el contenido, sino también el cómo. Y aquí quiero citarles un texto bíblico que yo estoy seguro que les va a servir mucho, que está en Proverbios capítulo 18, versículo 21. Está en el libro de los Proverbios capítulo 18, 21. Miren, textualmente dice así: la vida y la muerte dependen de la lengua. Depende cómo lo uses. Interesante. Entonces yo no solamente tengo que prestarle en esta dimensión comunicativa, no solamente tengo que prestarle atención al contenido, sino tengo que prestarle también atención al cómo. ¿Por qué? Porque la palabra tiene poder. Y ahí quiero quedarme, pero otra vez para remarcar algunas cosas importantes porque son las causas de nuestras heridas, ¿verdad? En el libro de Sirácides, capítulo 18, versículo 19, en Sirácides, perdón, capítulo 28, versículo 19, dice, las heridas causadas por el azote.
por el chicote, por el cinto, por el zapatillazo, por el tongo, por así decirlo, ¿verdad? Las heridas causadas por el azote o por el chicote, dice, dejan marcas en la piel. Las heridas causadas por la lengua, ¿eh? Las heridas causadas por la lengua rompen los huesos. ¿Qué quiere decir eso? Es más profundo y más doloroso. Por eso en Proverbios 18:21 se encarga Dios de remarcarnos por boca del sabio Salomón. Dice, la vida y la muerte dependen de la lengua, depende cómo la uses. Qué interesante. Entonces mi palabra tiene mucho poder. Entonces no tengo que solamente prestarle atención al contenido, a lo que yo voy a expresar. ¿Por qué? Porque ciertamente lo que voy a expresar, mi palabra tiene poder. Nuestra palabra tiene poder. También tengo que tener en cuenta el cómo, ¿verdad? La forma de cómo expreso esto. Y ahí es donde tengo que tener en cuenta estas cosas que me dice el Señor en su palabra, que mi lengua puede herir, que mi lengua tiene poder para dar vida o dar muerte. Por eso le hablaba yo de las bendiciones y no sé si me estaban escuchando cuando estuve hablando de la bendición gestual, esa bendición esa práctica tan linda que tenemos los católicos de bendecir a los hijos, a los sobrinos, pedir la bendición o dar la bendición. Bueno, esa bendición gestual tiene mucho valor, pero si no va acompañada de la bendición verbal, no va a producir el efecto que tiene que producir en el mundo psíquico, en la mente, en la vida interior de ese hijo, de esa hija. Le voy a poner un ejemplo, ¿verdad? La palabra bendecir viene del latín, significa bendecire, decir bien, maldecir, del latín maldecire, decir mal. Entonces yo cuando bendigo, digo bien, cuando maldigo, digo mal. Y un ejemplo muy concreto. A mi hijo le hago la bendición gestual, pero después cada vez que me enojo le digo, sos un inútil, no servís para nada, qué pucha todo uno tu nota, no sé para qué te traje al mundo, vos lo único que nos traes acá es problema. ¡Upa! ¡Upa! Yo le hice la bendición gestual y está muy bien, tiene su valor, pero las veces que me enojo le maldigo con esas palabras. Bueno, ¿y qué es lo que va a marcar la vida de ese hijo, la vida de esa hija, la vida de este ahijado? No es la bendición gestual, eso no va a marcar su vida. Lo que va a marcar su vida es la bendición o maldición que sale de tu boca. Entonces, cuidado con eso. La práctica de la bendición, excelente, pero que vaya acompañada de la bendición verbal. Por ejemplo, no es lo mismo decirle a tu hijo un inútil, no servís para nada, no sé para qué te traje al mundo, vos lo único que acá haces es traernos problemas, estoy maldiciendo, y esa maldición va a marcar la vida de tu hijo o de tu hija. A tal punto que el día de mañana, como me pasó con un adolescente, estuvo a punto de sacarse la vida y le pregunté por qué quería sacarse la vida si tenía toda la vida por delante. Y él me dice, lo que pasa es que yo no sirvo para nada. Siempre lo que hago todo mal. A mamá y a papá siempre le traigo problemas. O sea, empecé a darme cuenta que él estaba sintiendo en sí de que realmente él era inútil, que él no servía para nada, que lo único que traía era problemas a sus padres y ahora estaba teniendo un problema grave y ese problema él no quería compartir con sus padres porque tenía miedo que, bueno, le sancionen, le castiguen, lo que fuera. Entonces él decía, prefiero nomás sacarme la vida. Entonces yo ahí comprendí lo que generalmente el Señor nos dice en Proverbios 18:21. La vida y la muerte dependen de la lengua. O sea, puede producir vida como puede producir mañana muerte, se suicida la persona. ¿Por qué? Porque no es bien tratada. Entonces, a la bendición gestual es importante que le acompañe la bendición verbal, porque lo que tiene poder es la palabra. ¿eh? En el Antiguo Testamento, las bendiciones del pueblo de Israel, de padre a hijo, siempre eran bendiciones verbales. Decirle a tu hijo, por ejemplo, decirle a tu hijado, a tu hijo, te quiero mucho, sos importante para mí, sos el mejor regalo que Dios me dio. Eso es bendición. Y eso es lo que va a marcar la vida de ese hijo, de esa hija. Por eso es tan importante como el contenido, el qué digo, ¿verdad? Que sea algo que edifique, el cómo digo, porque la palabra tiene poder. Y también el momento en que digo, el tercer momento, ¿verdad? Muchas veces decimos, aunque el contenido sea para edificar, las palabras que estoy utilizando son las palabras más amorosas, el tono de voz más dulce que pueda poner. Muchas veces somos inoportunos en el momento. El momento no es oportuno. O sea, el momento que yo voy a expresarle a este hermano, a esta hermana, lo que le quiero expresar no es oportuno. Entonces tengo que tener en cuenta también ese detalle. Yo tengo pacientes que me suelen compartir de que a veces vienen cargados del trabajo con un montón de problemas, a veces con miedo a que se le despida por sesión, porque se están cerrando muchas empresas, ¿verdad? Y llegan en casa con todo ese peso y apenas llegan en casa, dicen,
y me quieren decir, o mi esposa me quiere contar, o mi esposa me quiere compartir, o mi esposa me quiere corregir algo de lo que yo a lo mejor me equivoqué y no hice bien, ¿verdad? Aunque la intención de la esposa o a veces también del esposo sean buenas, el momento no es oportuno para poder expresar o sobre todo para poder hacer ¿cómo se llama? Hacer la corrección fraterna. Entonces, es tan importante tener en cuenta esa dimensión. Ahora, no solamente es en la dimensión comunicativa, no solamente es importante tener en cuenta esto que les dije, el contenido, el cómo y el momento de lo que voy a expresar, ¿verdad? Sino también es importante la escucha. Y en eso quiero citarles un poco otro texto bíblico que a mí me parece que es tan importante. Está en la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 19. En la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 19, dice Dios por boca de Santiago, dice, hermanos, sean prontos para escuchar y lentos para hablar. Y después dice, y más lento para enojarse. Y en el versículo 20 dice, porque la ira del hombre, dice, no hace lo que a Dios le agrada. O sea, el hombre enojado o la mujer enojada casi siempre peca. ¿Por qué? Porque el enojo es una emoción tan desagradable y tan intensa, a veces experimentamos de una manera tan intensa, que inevitablemente nos lleva a la acción. Entonces, si no le golpeo o no le maltrato, a veces murmuro contra la otra persona, movido por ese enojo. Por eso en la carta de Pablo a los Efesios capítulo 4, 26 también dice Dios por boca de Pablo, dice, si se enojan, dice, no dice no se enojen, dice, si se enojan, dice Pablo, no lleguen a pecar. O sea, el enojo no es pecado, pero el enojo me puede llevar a pecar. ¿Y cuándo me lleva a pecar? Y cuando ya empiezo a murmurar contra los demás, cuando ya le trato agresivamente a la otra persona, le metí una trompada, bueno, en esos hechos está el pecado. Entonces dice Santiago, dice, sean lentos, hermanos, sean prontos para escuchar, lentos para hablar y más lento para enojarse. Entonces, qué interesante. Yo le suelo decir a la gente, ¿cuántos oídos te regaló Dios? Dos. ¿Y cuánta boca te regaló? Una. Bueno, ¿no te parece que te está diciendo algo con eso? Dios quiere que escuches bien y después hables. Qué importante está la dimensión de la escucha también, porque muchas veces no nos sabemos escuchar. Y hay dos modos de escucha. Está el que escucha para darte consejos, si te está escuchando, ¿cierto? Te está escuchando. Está poniendo una actitud de escucha, por ejemplo, fija su mirada en vos, pone el rostro de que te está escuchando, ¿verdad? Pone la postura erguida, está denotando, o sea, con su postura física y con su expresión facial, te está demostrando de que te está prestando atención. Pero ¿qué pasa? Te está escuchando para darte consejos. Apenas vos terminás, ya te dice lo que tenés que hacer. ¿Por qué es lo que no hiciste así? ¿Por qué no tal cosa? Porque, bueno, sí, es escucha, pero es un modo de escucha que no es la que construye. La escucha que construye es la escucha asertiva, la escucha empática, la que es la de ponerme en la piel de la otra persona. Y eso no es fácil si soy de aquellas personas que tienen mucho ruido en su mundo interior, ¿verdad? Cuando mi mundo interior está con muchos ruidos, con muchas preocupaciones, con mucha ansiedad, con mucho apuro, se hace muy difícil escuchar empáticamente o escuchar asertivamente a la otra persona. Y eso es tan importante para que nosotros podamos construir cualquier vínculo, vínculo conyugal, vínculo familiar, en los grupos, en los movimientos. Si no sabemos escuchar, tampoco vamos a poder construir unas relaciones más sanas, más saludables, ¿verdad? Y si no sabemos expresar lo que pensamos, lo que sentimos, si somos muy agresivos, si en nombre de la verdad, como les decía, de la sinceridad, yo expreso lo que pienso y siento y lastimo y hiero, tampoco viene de Dios. No es algo que viene de Dios. Puede responder a alguna corriente de filosofía de moda o de psicología de moda que te diga que todos tus sentimientos, así como están, tenés que expresar. Pero la verdad las cosas es que no está de acuerdo con muchas otras corrientes de psicología y sobre todo con la palabra de Dios, que para nosotros es tan importante como la realidad que dirija nuestra vida. Entonces, para tener en cuenta, ¿cómo se llama? La dimensión comunicativa, tener en cuenta entonces estos tres ítems que les dije, ¿verdad? El contenido, el cómo expreso ese contenido y el momento en que expreso el contenido. Pero también tener en cuenta la otra parte, que es parte fundamental de esta moneda con dos caras, la otra cara de la moneda, que es la escucha, el de escuchar también asertivamente. Si nosotros usamos estas herramientas en los ambientes que nos movemos, yo les puedo asegurar que ese ambiente va a ser un ambiente mucho más confortable, con un clima emocional mucho más agradable,
donde da gusto estar, da gusto vivir, ¿verdad? Y para terminar, nomás, antes que me hagan las preguntas, porque después a lo mejor con las preguntas se aclaran más cosas. Tengo acá en mi mano este documento del Papa Francisco, Amores Leticia, sobre el matrimonio y la familia. Él justamente en este documento habla del poder que tienen las palabras, pero brevemente, en el número, les voy a decir después en qué número está, en el número 133 de este documento, el Papa dice que hay tres palabras que tienen poder de construir la relación conyugal, el núcleo, el ambiente familiar, o por qué no decir esos ambientes de fraternidad, en donde nos juntamos para el servicio a Dios, ya sea como catequistas, como coordinadores, como grupo de movimiento de iglesia. Estas tres palabras, dice el Papa, que tienen poder de crear conexiones profundas entre nosotros, un clima emocional mucho más agradable, son tres palabras. Dice él, gracias, perdón y permiso. Interesante. Justamente la palabra permiso en el contexto de la escucha, para aquellos que tenemos la tendencia de querer dar consejos, me suele pasar a mí, ¿verdad? Alguien me cuenta algo y le escucho, pero parece que estoy tan acostumbrado a dar orientación y consejo que también caigo a veces en ese error, que no tengo esta escucha empática, escucha asertiva, sino más bien escucho, pero porque le quiero dar un consejo. Entonces hay una palabra que nos puede ayudar a ponerle límite a ese ímpetu, a ese deseo de querer ayudarle al otro y ya inmediatamente querer darle consejo. Y justamente es la palabra que usa el Papa, la palabra permiso. Qué interesante, ¿verdad? Por ejemplo, Juan me está contando lo que él está viviendo, las cosas que le está pasando, ¿verdad? Y una vez que Juan termine, lo ideal sería que yo le diga, dice el Papa, ¿me permitís darte mi parecer sobre este punto? ¿Me permitís darte mi opinión o cómo yo veo esa situación? ¿Ven? Y Juan me puede decir, no, licenciado, yo te quiero contar nomás lo que a mí me estaba pasando. ¿Ven? Entonces él ya me da el código o la clave en que interpretar lo que él me está contando. Él solamente quiere dos oídos que le escuchen, que seguramente él ya sabe más o menos qué solución le va a dar a eso que le está afligiendo, ¿verdad? Y a mí me pone el límite de no avasallar. ¿Por qué? Y porque a lo mejor yo soy de querer demasiado consejo, que apenas terminó Juan de contarme lo que me contó, yo le estaba escuchando, yo puse toda mi actitud de escucha. Pero ¿qué pasa? Para darle consejo, que también es escucha, pero no es la escucha asertiva, la escucha empática, aquella escucha que me pone en la piel de la otra persona. Entonces, qué importante es esta palabra que dice el Papa. Dice, permiso, dice la palabra permiso. ¿Me permitís, esposa mía, no sé cómo se llama tu esposa, esposo, hermano, hermana, me permitís darte mi parecer sobre este tema, sobre este punto, compartirte un poco mi experiencia? Bueno, y el otro me puede decir, no, la verdad que no. Yo solamente quiero que me escuches. No debería ponerme mal porque yo pedí permiso. Entonces, esa palabra permiso me pone límites, no me hace avasallador. Y después las otras dos palabras que ya conocemos, gracias y perdón. Dice, si nosotros utilizamos estas tres palabras con frecuencia en nuestro matrimonio, en nuestro núcleo familiar, en los grupos de iglesia, dice, estas tres palabras van a crear un clima emocional saludable, agradable en el ambiente que nos movemos, para que se den cuenta del poder que tiene la palabra. Entonces, en esta actitud de escucha, que se tenga en cuenta la escucha activa, la escucha empática, el de saber escuchar. Y si tenemos la tendencia de querer dar consejo, orientación al que le estamos escuchando, a los que le escuchamos, la palabra permiso que nos sugiere el Papa es una palabra clave que nos puede poner límites y nos va a dar después la posibilidad de interpretar si la otra persona necesita o no de mi consejo o simplemente quiere que le escuche. Bueno, así, a grosso modo, Juancito, para no pasar el tiempo y dar un poco una oportunidad a preguntas en el caso que haya. Pero parece que acá se vino el mal tiempo, no sé cómo está por ahí. Mal tiempo, tormenta, vi que algunos están desconectándose y también Sí, están comentando que se quedaron sin luz, sí, y acá lastimosamente. apenas también. Y, y no sé, Juan, si querés continuamos, si no damos un corte también y en otra Hay, oportunidad a lo mejor damos pie para las preguntas. ahora hay una pregunta, entonces ya aprovechando hasta que, ¿verdad? Se vaya la luz o algo Sí, así sí, o sí, 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 se sí, corte la señal. Dice aquí una sí, sí. pregunta. Dice, buenas noches, muy bien el tema. Si lastimo o hiero y no viene de Dios, ¿cómo escuchar a las personas que solo hieren todo el tiempo y no escuchan? Claro, habría que hacer, yo tendría que tener caso por caso para que yo pueda, vamos a suponer, quiero poner un ejemplo extremo, ¿verdad?
Dentro de la psicología y psiquiatría hay un desorden. Bueno, en la psiquiatría y psicología se usa mucho la palabra trastorno, ¿verdad? Hay un trastorno del comportamiento y del impulso que se llama trastorno explosivo intermitente. Bueno, para que vos te des cuenta que es un desorden psicológico. Ahora, ¿qué pasa? Una persona que tiene ese trastorno es impulsiva y bastante agresiva, física y verbalmente. Entonces, hablar con una persona con esas características no es nada fácil. La persona que tiene ese comportamiento debería caer en la cuenta, debería darse cuenta que tiene un comportamiento, que tiene expresiones, que tiene palabras, usa palabras que lastiman y hieren. En el caso extremo, entonces esa persona no va a cambiar por su sola fuerza de voluntad, ni siquiera aunque le rece mucho a Dios. ¿Por qué? Porque en su cerebro, en el área del cerebro donde se detonan los impulsos y las pasiones, puede haber un desajuste químico y esa persona necesita de una ayuda cualificada, en muchos casos psicológica y psiquiátrica también, para que con medicación pueda, ¿cómo se llama?, controlar un poco más su impulso. Bueno, eso en el caso extremo. El ejemplo concreto de la que pregunta, no sé cuál sería, no sé si es la mamá, si es el esposo, si es un amigo, porque si es persona a quien yo la puedo evitar, le tengo que evitar, no tengo por qué compartir con gente que me quiere lastimar, con gente que me daña a menudo. Pero si es muy cercano o cercana a mí, tendría que buscar la forma para ir corrigiendo esas cosas, ¿verdad? Muchas veces a mí no me va a escuchar. A lo mejor yo le digo a esta persona, supongamos yo sea la esposa y él es el esposo. Y yo le digo al esposo, a mi esposo, que me está maltratando verbalmente, que él me lastima con su manera de hablar, con sus expresiones, pero a él pareciera ser que le entra por un oído y le sale por otro oído. Yo en estos casos suelo sugerir que se le comparta a personas significativas para esa persona. Vamos a suponer que mi esposo le escucha mucho a su compadre, mi esposo le escucha mucho a tal o cual persona. Bueno, esa persona puede ser un nexo o puede ser un mediador o mediadora para que le haga reflexionar a mi esposo o a mi esposa que cierto comportamiento, cierta expresión que está teniendo a mí me está lastimando. Porque si yo le digo, no me escucha. Bueno, entonces, no puedo, lastimosamente no puedo dar así una respuesta muy concreta porque tendría que saber más o menos el caso y los detalles del caso para que mi orientación sea un poquito más acertada. Pero en línea general, yo creo que estas cosas es importante tener en cuenta. Si el agresivo, el maltratador, el que me humilla, me hiere constantemente, tiene ese trastorno que yo te dije, necesita una ayuda especial en la psicología y la psiquiatría. Y si es alguien que no se da cuenta o no acepta lo que yo digo, lo ideal sería que busquemos esas conexiones, esas personas significativas a quien él o ella le puede escuchar y que puede ser nuestro nexo para que le diga que hay cosas que tiene que cambiar y que busque la ayuda adecuada para el cambio. Así mismo, como dijo, una de las situaciones es evitarle a esas personas. Y ahí en el chat habla qué pasa en el matrimonio. Cuando es alguien que no podés evitarle nomás, si es tu esposa, tu esposo, por lo que entiendo en la pregunta es entonces, ¿qué Sí, y hacer? habría que buscar, sí, por ejemplo, habría que buscar a alguien que sea significativo para él o para ella. Por ejemplo, como digo, un padrino, un amigo, un, qué sé yo, alguien a quien él le admira. Entonces, esa persona, en el caso del matrimonio, puede ser mi ayuda para que venga y le busque la forma de hablarle a mi marido, a mi esposa, a mi marido, en este caso concreto, si es un varón, ¿verdad? Para que él vaya entrando en razón de que cierto tipo de comportamiento no es bueno. Entonces, si aún con eso, por ejemplo, él no cambia y sigue en una postura, y bueno, yo creo que no soy partidario de la separación, pero el propio Papa habla en este documento que tengo acá, dice que hay casos donde es moralmente lícita la separación cuando hay que defender a la parte más débil, ya sea esposa o ya sea hijo, porque está con un maltratador que no quiere reconocer que es un maltratador, que no cree que no necesita ayuda, que cree que lo que está haciendo está bien, entonces le maltrata mal verbalmente y físicamente mal, y los chicos van creciendo también con trauma. Pero el Papa no dice, déjale ya, dice como último recurso, pero también dice que es lícitamente, es correcto cuando ya no se puede cambiar a la persona no acepta que tiene que cambiar y es un maltratador compulsivo, maltratador verbal y físicamente, y está dañando a la parte más débil, dice el Papa, ya sea la esposa y los hijos. Entonces, entre dos males, yo no digo que la separación sea buena, pero entre dos males a veces voy a usar el mal menor. Y el mal menor va a ser en este caso protegerle
a las partes más débiles. Por eso hay caso y caso, porque hay casos donde yo recomiendo que por lo menos, no digo que se divorcien, pero que se aparten de esa persona, porque si no le va a matar. No hay vuelta que dar. Así mismo, genial. Justamente en ese punto, aquí una pregunta dice, ¿qué diferencia hay entre un psicólogo cristiano y uno sin Dios? ¿Hay diferencia en el enfoque? Sí, sí, la psicología tiene varias corrientes luego, dicho sea de paso, ¿verdad? Y cada corriente tiene un enfoque especial sobre el psiquismo humano. Por ejemplo, si yo voy a consultar con un psicólogo de la línea de Freud, freudiano, ¿verdad? O sea, el psicoanálisis, va a revisar mucho mi historia, mi pasado, el pasado que influye en el presente. Si venís a mí, por ejemplo, o a otro que profesamos la psicología, la terapia cognitiva conductual, nosotros trabajamos con el presente, con las emociones, con los pensamientos, con las cosas que aparecen en el presente, ¿verdad? Porque ahí ya te das cuenta, son dos corrientes diferentes, ¿verdad? Pero en ningún lugar, salvo en la Universidad Católica acá en Paraguay, en la Universidad Argentina también, se da dentro de la malla curricular que de psicología, entra también teología y algo de espiritualidad. Pero en ninguna otra universidad privada, por ejemplo, que no sea cristiana, no tienen una noción de lo que es la fe. Lo que yo conozco de fe es porque yo estudié aparte de teología. Yo tengo 4 años de teología y un título en bachiller en teología y pude o hago el esfuerzo de encontrar nexos entre la fe y la ciencia. Y tomo un ejemplo nomás de Juan Pablo II en su documento muy interesante sobre justamente Fides et Ratio, se llama su documento, la fe y la razón. Dice él, el espíritu humano cuenta con dos alas para llegar a la verdad. Y dice así, la fe y la razón, o la fe y la ciencia. O sea que no van de contramano. El tema es encontrar un profesional que sepa encontrar esa conexión. Bueno, y ahí se hace difícil cuando el profesional no tiene una formación religiosa, no participa de ninguna actividad religiosa y se queda netamente en lo que su corriente de psicología le presentó como herramienta para trabajar con la demás. Entonces, hay mucha diferencia. Y cuando uno es a veces creyente, es muy peligroso irse a gente que no es creyente, porque te pueden dar orientaciones que atenten contra tus principios, contra tus credos, ¿eh? Justamente entonces hay que hacer esa consulta. ¿Usted es Sí, creyente, practicante, estudió teología para recibir la ayuda? O sea, sería bueno hacer esa sí, consulta. por ejemplo, averiguar, ver, por ejemplo, conocerle al psicólogo, de qué línea es de psicología y si es respetuoso. Hay, por ejemplo, psicólogos que no son creyentes, pero respetan mucho el credo de la persona, ¿verdad? Inclusive yo conozco casos donde le sugiere, le dice, mira, yo te recomiendo que hables con tu pastor o que hables con tu sacerdote o te vayas a conversar con otras personas que están más en este campo, ¿verdad? Pero hay otros que sí, que te tiran por el suelo. Te cuento un ejemplo concreto para ver lo peligroso que es, ¿verdad? Tengo una familia amiga, su hijo es monaguillo, 10 años, y entró en una pequeña, un cuadro depresivo el pobre ahí porque tenía que chuparse todos los problemas de su papá y su mamá y como ellos querían tanto que sea cura y ya más o menos le quieren contar todas sus cosas a él, ¿verdad? Entonces se fue a la psicóloga en el centro de salud y la psicóloga le dijo, ¿y vos qué haces en tus ratos libres? Y le dijo, y yo soy monaguillo. ¿Y para qué le dijo eso? Le dijo de todo. ¿Para qué él está con los curas? Que los curas son todos pedófilos. Le llamó a la mamá y le mandó a la China. Y la mamá se enfrentó con la psicóloga y dijo, pero yo no vine acá para que te des cuenta nomás. En vez de que te den orientaciones que te ayuden a tener mayor bienestar, te generan a veces conflictos con sus sugerencias. Y más todavía si son desagradables como esta, que pucha, nadie más ya se va a querer ir después, ¿verdad? Entonces hay que tratar de conocerle al profesional de salud mental que estoy necesitando que me acompañe, ¿verdad? Genial, genial. Aquí otra pregunta dice, si la persona con trastorno impulsiva y ya se encuentra medicada, pero aún así tiene esa conducta en el caso laboral, en reiteradas veces le mencioné la forma que trata a las personas y lo que hace es justificar que la otra persona no se merece un buen trato. No, de hecho ahí ya entra otro factor que, por ejemplo, ya es psicológico, viste que no solamente la medicación. Acá, viste Juan, nosotros somos tres dimensiones de una única realidad. Somos cuerpo, alma o mente y espíritu, ¿verdad? Si yo trabajo solamente mi vida espiritual y descuido estas otras dos patas de mi, no voy a funcionar bien también.
Y si yo solamente, por ejemplo, voy al médico, vamos a suponer, voy al psiquiatra o al neurólogo y me medica para que yo pueda no ser tan impulsivo, no tan explosivo, tan explosiva, pero no me agarro de los otros medios, como por ejemplo la psicología y la espiritualidad, tampoco voy a poder. ¿Por qué? Porque por ejemplo, imagínate eso que me dicen o me estás diciendo, ahí por ejemplo responde a una creencia que tiene la persona. Y esa creencia, si no es transformada, si no es cambiada por la ayuda de un profesional, evidentemente que él se va a mantener con esa creencia y va a seguir siendo un maltratador a gente que para él se merece ser maltratado, porque es una creencia. Él cree que esa persona merece ser maltratada, que no es conveniente que se le trate bien, entonces movido por esa creencia, le trata mal. Entonces necesita también acompañarse en las otras áreas de su vida, no solamente con la medicación, sino también con la psicología y por sobre todo con la espiritualidad, porque el maltrato es pecado, yo le digo así a mis pacientes. Algunos me dicen, licenciado, yo cuando tengo los pecados graves, porque yo les recomiendo mucho la confesión a mis pacientes como una herramienta de curación también, porque así dice la teología católica sobre el sacramento, ¿verdad? Y me dicen, yo no tengo pecado grave, yo no mato, no robo, no me meto, pero yo conozco la vida y le digo, mira, vos le maltratas mucho a tus hijos, le maltratas mucho a las personas, y el maltrato no es querido por Dios, es un pecado grave. Y yo le pongo un texto bíblico para argumentar. Mateo 5, del 21 al 22. Mateo capítulo 5, del 21. Jesús es clarito cuando pone en el mismo nivel la muerte, el matar, el tratar mal. Dice, ustedes han escuchado que se dijo, no matarás, porque el que mata merece la condena. ¿Verdad? Sin embargo, dice, yo les digo, el que se enojare con su hermano y le trate, ahí está, dos maltratos de la época, imbécil y renegado, maltrato de la época, merece la condenación, el Sanedrín y el infierno. Para que te des cuenta, gravísimo es, no le agrada a Dios. Entonces, no es solamente en la medicación, se requiere también ayuda espiritual y se requiere también ayuda psicológica. O si no, hay caneta, una Dice, parte nomás trabaja. ya, genial. Acá otra pregunta en el chat del grupo dice, ¿cómo se perdonan las personas que te ofendieron porque se sienten superior porque tienen más estudios? Esto Bueno, también, el perdón, ¿verdad? sí, Yendo a sí, lo el que es el perdón, trabajo pastoral, el perdón venga de yendo al quien trabajo venga. pastoral, hay personas también, ¿verdad? Acompañando la pregunta. Por ejemplo, el diácono dice, y vos, ¿qué es lo que tanto vos, verdad? Si vos sos un catequista nomás, ¿verdad? Y Exacto. yo soy un diácono, Sí, bueno, sí. eh, Sí, para sí, 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 enfocarnos un poco también. entiendo perfectamente. Entiendo perfectamente. Y ahí, por ejemplo, Juan, el perdón venga de quien venga o quien me hirió, quien me lastimó, el perdón es un beneficio para mí, nunca es para la otra persona. El que perdona es el que hace el esfuerzo de liberar su corazón, su mundo interior de rencor, de deseo de venganza o revancha o lo que fuere. Porque si yo me quedo con rencor en mi corazón, soy yo el que estoy perjudicado, salgo perjudicado. No es la persona que me lastimó, me hirió, me humilló o me dejó mal parado frente a la comunidad con esas expresiones que vos ya me contaste, ¿verdad? Yo, por mi beneficio mental y espiritual, tengo que perdonar. Y para perdonar no se requiere de dos personas, solamente uno. Para reconciliación, sí. Y reconciliación y perdonar no son lo mismo. Hay personas con quien yo a lo mejor no me voy a reconciliar porque tienen la costumbre de herir, lastimar. Entonces yo no puedo ir a sentarme a tomar tereré con alguien que me lastima, con alguien que me maltrata, por más que 20,000 veces ya le dije que no es lo correcto, pero sí puedo perdonar. O sea, tengo que hacer el esfuerzo de perdonar, porque el perdón es un beneficio para mí. Bueno, ¿y cómo perdonar? Decía la pregunta. En primer lugar, reconocer de que estoy abrigando en mi interior, en mi mundo interior, rencor, deseo de venganza o lo que ya pueda estar desestabilizando el mundo interior. Segundo, es pedirle a Dios la ayuda para que esa emoción y esos sentimientos no se arraiguen en mí. Y tercero, que yo pueda poner por escrito o hablar de cómo yo me siento. Generalmente cuando me callo porque, bueno, no quiero contestar, no estamos hablando de contestar en el sentido de enfrentar, sino no quiero hablar ni siquiera hacer la corrección fraterna porque a este tipo le entra por un oído y le sale por el otro oído. Entonces yo prefiero callarme con lo que me pasa. Bueno, todo lo que yo me calle, todo lo que yo me calle tiene peso sobre mí. Todo lo que yo pueda expresar, por ejemplo, el llorar, el hablar sobre lo que a mí me hace daño, yo voy liberando. Entonces yo le digo a la gente que es de fe, ponete media hora todos los días, media hora. Elegí para vos, que no sea antes de acostarte,
Que sea antes de hacer algo que te agrada, antes de hacer zumba, antes de caminar, antes de ver una película que te agrada, antes de compartir con personas que te agrada, media hora. No antes de dormir, porque si no la mente va a estar calentita y va a tener pesadilla, ¿verdad? Y en una carta, en una hoja en blanco, escribirle una carta a Jesús y ahí contarle la rabia, el enojo y el dolor que tenés, que activó, que produjo en vos ese hermano en la fe por la forma que te trató. Contale hoy, contale mañana, siempre sobre el mismo tema. Todos los días, le digo, un mes. Y vos te vas a dar cuenta que a medida que le vas expresando a Jesús por escrito, en atenta carta, contándole tu rabia, tu enojo, tu sentimiento de rechazo hacia ese que te lastimó, a ese que te humilló, ¿verdad? En la medida que vos vayas expresando por escrito, tu mundo interior se va a liberar. Porque la palabra expresar está compuesta de dos palabras. Ex, algo que fue. Ex intendente, ex futbolista, ex presidente, ex compañero, ex preso. Algo que estuvo aprisionado en mí, ¿verdad? Ese enojo que está aprisionado en mí, ese deseo de venganza que está aprisionado en mí, ese dolor que está aprisionado en mí, se libera, Juancito, cuando yo expreso. Ahora, yo puedo expresar verbalmente, por eso es tan importante tener amigos, amigas, vínculos de contención, personas de confianza a quien yo le pueda abrir mi corazón y le pueda expresar con toda soltura todo lo que yo tengo ahí adentro, sin sentirme descalificado, sin sentirme, ¿cómo se llama?, juzgado por lo que estoy contando. Al contrario, me siento escuchado, me siento contenido. Bueno, ese poder expresar en palabras me libera, pero ¿qué pasa? No todos tenemos amigos de mucha confianza. Entonces le digo a la gente, la otra manera de expresar tus emociones por escrito, el diario emocional, podés escribir o una atenta carta a Jesús en donde vos le cuentes toda la semana lo mismo, no importa, hasta que se agote tu rabia, hasta que se agote tu dolor, hasta que se agote. Y te puede llevar un mes escribir lo mismo, sí. Entonces escribirle la carta a Jesús, contarle a Jesús todos los días lo mismo y te vas a dar cuenta que de aquí a 10 días, a 8 días, a 5 días, ya no siento tanta rabia contra ese que me maltrató la vez pasada. Ya no siento tanto enojo contra ese. ¿Por qué? Porque liberé. Sin embargo, yo me callo, yo no le cuento a nadie. Más todavía porque no quiero ser ocasión de pecado, porque si yo me voy y le cuento a esta compañera que el diácono no sé quién me maltrató, es capaz que piense mal del otro, ya le hice pecar a la persona. Entonces, tampoco quiero contarle a mi familia que en la parroquia se me maltrató. Entonces, ¿qué hago? Me callo. Todo lo que yo me guarde, todo lo que yo me calle, por la razón que fuere, porque no tengo a quién contarle, porque ¿para qué le voy a contar lo demás mis cosas si lo demás no van a solucionar mis problemas? El viejo también tiene sus cosas, por la razón que fuere. Todo lo que yo me guarde tiene poder sobre mí. Todo lo que yo exprese, ya sea en palabras, verbalice o por escrito, yo libero. Por eso, el mejor lugar para liberar es el Santísimo. Yo le digo a la gente, anda y contale a Jesús, escribile, llorar. Deja que salga toda tu rabia, todo tu enojo, tu dolor. No te vayas a censurar si tenés ganas de darle una trompada al tipo. Poné ahí, Jesús. O me conoces, le quiero agarrar una trompada a ese coordinador que me dijo tal cosa, porque Dios conoce perfectamente lo que vos sentís. No vaya que sea falso con él, que va a ir, sí, Señor. No, ponele todo. No le estás haciendo daño a nadie. A nadie le estás haciendo daño. Porque Dios te conoce, Dios sabe tu dolor, sabe tu enojo, y Él quiere que le exprese. Bueno, y vos sabés que es terapéuticamente saludable escribir media hora todos los días de cualquier cosa, de ese dolor que tenés, del enojo que tenés, y se va, Juancito, se pedaza y se va. Ahora, me callo, me guardo. Ahí hay heridas que no se están curando y el tentador cada tantito va a venir a fregar esa herida. Y ahí ya salta pensamiento de acusación, ya en mi mente ya le golpeé, le maltraté, le escupí, ya pequeña. Y bueno, entonces, haciendo el gancho con eso, antes de meterle una trompada al coordinador, así como dijo hace rato, ¿verdad? Que el sentimiento del odio hace de que cometas el pecado. Entonces, en esa corrección fraterna, como para ir cerrando, ¿verdad? Algunos tips, algunas sugerencias de qué hacer o cómo hacer esas correcciones fraternas. 2, 3 tips así por lo menos como para poder hacer ese ejercicio que está diciendo lo primero, que sí, yo siempre escribí antes de decirle, así por ejemplo, excelente idea que dio, ¿sabes qué? ¿verdad? Lo primero, Juan, yo le digo a la gente, órale mucho a Jesús. Anda mucho al Santísimo primero, le digo. Anda a pedirle a Jesús por ese hermano a quien le vas a hacer la corrección y por vos. Anda a orarle a Jesús y de paso
expresarle tu dolor, expresarle tu enojo, si podés expresarle en palabras, ¿verdad? No que con la mente, si nadie está, no importa que la gente por ahí pueda pensar que eso tabú porque está hablando solo, no, vos estás poniendo en palabras lo que sentís y eso libera. Bueno, supongamos que te dé vergüenza, escribí, te digo. Primero rezarle a Jesús para que prepare el corazón de ese hermano y prepare tu corazón. Segundo, expresar a través de la escribí cómo te sentís, todo lo que tenés guardado en tu corazón para que tu corazón se libere de esa carga emocional, de ese dolor, de ese enojo que vos estás teniendo. Porque si vos te va a hablar así, tu tono de voz no va a ser amoroso. El gesto que vas a tener tampoco va a ser conciliador. Es capaz que de repente tenga algunos gestos así que la otra persona se da cuenta que estás alterado y vuelve otra vez a chocar. Entonces, gasta ese dolor, gasta ese enojo escribiendo o hablando del tema. Y si te lleva una semana, si te lleva 15 días, no importa. Y después cuando vos te des cuenta que estás más preparado porque estás orando, porque podés expresar, o sea, expresaste mucho de tu dolor, ¿verdad? Bueno, busca acercarte a ese hermano y a esa hermana. Y te doy el tercer tip que está en la Biblia, está en la carta de, perdón, en el Apocalipsis, capítulo 2. Dios le manda al ángel a la iglesia de Éfeso y dice la Biblia, le cita 3 virtudes de la iglesia de Éfeso. Le dice, veo que ustedes son virtuosos, son constantes, que hacen esto de bien. Pero después le manda ahí en el versículo 4, le dice, pero tengo algo en tu contra. Has perdido el fervor de los comienzos. Qué interesante. Yo me voy para hacerte la corrección fraterna, Juan. Yo tendría que también expresarte las cosas buenas que veo en vos. Yo te veo muy activo, un hombre muy entregado a Dios, ¿verdad? Veo que sos una persona que organizás. Solo que, hermanito, tengo nomás un pequeño dolor por la forma que me trataste la otra vez. A lo mejor ni siquiera fue tu intención, ¿ves? Le arropo con un manto a través de misericordia a ese prójimo y no se va a sentir atacado. Le voy a decir, lo más probable es que, hermanito, ni cuenta te diste porque vos sos muy calidad. Vos sos, solo que te quiero nomás compartir que esa expresión que tuviste, esa actitud, a lo mejor ni siquiera fue malintencionado, pero me dolió tanto, hermano, y yo quiero nomás conversar contigo sobre esto, no creo que se moleste. Pero si vamos directo al enfrentamiento, enojado como estoy, dolido como estoy, no. Por eso primero el Santísimo, primero Jesús. Segundo, escribir, poner por escrito o hablar con otras personas hasta que se gaste mi enojo. Y seguir orando para que el Señor prepare. Y tercero, el que nos propone Dios por boca de la iglesia, por el Apocalipsis, ¿verdad? Acercarme también y decirle a ese hermanito que tiene también sus cosas lindas. Parece que siempre iba y miente hasta eso, ¿verdad? Entonces tiene también. Entonces, y de paso le digo, hermanito, yo sé que vos sos una persona muy capaz, yo sé que sos una persona que tenés mucho conocimiento, yo sé que vos nos ayudás mucho en tantas cosas, ¿verdad? Solo que tengo un dolorcito en mi corazón por una expresión, actitud tuya que ni siquiera habrá sido intencional. Hasta en eso soy misericordioso con mi prójimo, ¿verdad? Y eso ayuda mucho, Juancito. Genial, licenciado. Un gusto realmente. Creo que salimos edificados, aprendimos muchas cosas y por sobre todo llevamos algo. Esas herramientas muy importantes porque en esta labor, en la labor pastoral, tener esa corrección fraterna, pero hacerlo, así como dijo usted, ¿verdad? A los ojos de Dios es muy importante. Así es Sí, que sí, Juancito. creo que todos estamos aquí más que ya con muchas herramientas para poder hacer correctamente. Ah, qué pedo. Bueno, antes que se caiga el mundo, ¿verdad? Muchas gracias, licenciado. Dale, Juan. Gracias por su tiempo. Vamos a hacer una oración para poder finalizar y después Sí, quito sí, una sí, sí. foto ahí con los que estuvimos presentes. Bueno, en el nombre del Bueno, Padre, bueno. del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, gracias por este momento vivido. Gracias por esta lluvia. También te pedimos por aquellas personas que están pasando mal, que no tienen un techo, a quienes el agua tal vez le va a entrar en su casa o quienes le va a agarrar por la calle, que los protejas, los ayudes. Mamá María, gracias también por la vida del licenciado, que nos aportó muchísimo para seguir construyendo esta iglesia, para seguir encaminando este camino de santidad hasta llegar al encuentro de tu Hijo. Amén. En el nombre del Amén. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.